Muy bien, sí, ya estamos en comunicación con nuestro invitado, Iván La Negra Quispe. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Andrea, muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. La primera pregunta en relación al tema que analizaba Andrea Mesquite de lo que ha pasado la semana pasada, la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. ¿El Estado, doctor La Negra, hizo bien en acatar la orden del Tribunal Constitucional o debió esperar, tal como lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es su posición? Bueno, debió de haber actuado de manera consistente con una tradición que nos acompaña casi toda nuestra vida republicana, que es la del respeto de los tratados internacionales y en particular las decisiones de las instituciones jurisdiccionales en el ámbito internacional. Y eso es además un elemento muy importante de la política exterior, no del gobierno, sino del Estado en su conjunto, ¿no? Que nos pone además, por esa razón, en una situación muy incómoda, ¿no? Porque esa ruptura, desde luego, implica una situación que afecta a las relaciones del Perú hacia adelante. Hay que recordar que incluso en momentos muy difíciles de la historia del Perú, inclusive cuando estábamos en dictadura, se respetaron los tratados, respetaron las decisiones de las instancias internacionales, ¿no? Entonces esta ruptura, desde luego, pues va a tener un costo al prestigio internacional del país. Sí, precisamente, ¿no? Desacatar una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué podría devenir, no? ¿Qué sanciones podría darse al Perú, por ejemplo, en el plano internacional? Sí, bueno, hay en el mundo internacional otro tipo de códigos diferentes al derecho interno, ¿no? Hay que entender que las obligaciones internacionales están basados en el principio de buena fe, es decir, los estados realizan actividades, pactan acuerdos, entendiendo que la otra parte va a cumplirlos, ¿no? Porque no existe ninguna institución supranacional que pueda obligar a los estados a acatar, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando se incumplen ese tipo de acuerdos, pues lo que va a ocurrir normalmente son, primero, llamados abiertos de las instancias correspondientes, insistiendo normalmente en el cumplimiento de los acuerdos. Posiblemente la Corte más adelante volverá a señalar la obligación del Estado de reparar la situación que ha generado, y después de eso podrán haber inclusive pues responsabilidades ya al Estado en términos inclusive económicos, ¿no? Pero eso ya dependerá de las cosas que evalúe la Corte de aquí en adelante. Pero por fuera de eso, en el plano de las relaciones internacionales, desde luego es una situación difícil, ¿no? Para los que están a cargo de las relaciones exteriores, ¿no? Tratar de conciliar esta decisión con el discurso que se ha tenido en los últimos meses de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Aún más cuando en la audiencia que sirvió de base para la decisión de la Corte Interamericana de abril del año pasado, esa decisión que dijo que el Perú no debía ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, en esa audiencia los representantes del Estado peruano se comprometieron con la Corte en acatar la resolución que fueran a dar en relación a este caso. Entonces, el acatamiento abierto, desde luego, es un tema que va a ser muy complicado de explicar en el ámbito internacional. Sí, ahora, doctor La Negra, la posición del gobierno, ¿no? Y por ende del Estado peruano de aceptar la decisión del Tribunal Constitucional y no acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no está, según lo que usted argumenta, no está respondiendo a contextos legales. Entonces, ¿a qué otro tipo de intereses puede responder esta posición que tiene el gobierno de Dina Boluarte? Aquí hay un tema muy delicado, ¿no? Porque la discusión legal, ¿no? La discusión de la Corte no implica que no se reconozca la posibilidad de conceder un indulto humanitario, ¿no? Incluso a personas que hubieran cometido crímenes atroces. Digamos, eso no es una discusión sobre si es posible o no dar un indulto, sino sobre las condiciones bajo las cuales ese indulto es algo que puede otorgarse, ¿no? Entonces, la cuestión es por qué no se ha seguido los caminos que la Corte establece. Es decir, por qué no se ha llevado adelante un proceso ordenado, claro, ¿no? Y ahí pues ya se abre un campo de especulación muy grande, ¿no? Sobre, digamos, por qué se ha insistido en este camino cuando existían claramente otras opciones
que eran adecuados a derecho, que eran adecuados a la legislación internacional y que podían satisfacer tanto las preocupaciones de las víctimas como los intereses de la familia de la persona que sufre un problema de salud muy serio. Entonces, ¿por qué no se siguió ese camino y se siguió este otro? Eso ya es un tema pues de especulación política muy complicado en el cual abordar. Claro, lo que indicaba incluso el magistrado del TC es que pues se causaba suspicacia, ¿no? La rapidez con la cual se ejecutó esta medida, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido precisamente que al menos se cumpliera los requisitos, como por ejemplo el pago de la reparación civil, no pedir perdón a las víctimas, entre otras cosas que pues al final no se hizo, ¿no? Y que aún así pues decidieron liberarlo. Bien, doctor La Negra, por favor, le pedimos que nos espere un momento en la línea 8:15 de la mañana. Vamos a una breve pausa y continuamos con más en Ampliación de Noticias. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Seguimos en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Andrea Mezquita y Carlos González los acompañamos y estamos justamente con Iván La Negra Quispe, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, analizando ciertos temas pues de coyuntura que han pasado durante esta semana. Parece que diciembre siempre está recargado de noticias no importantes, impactantes para nuestro país. Entre ellos, por ejemplo, la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Que ocurrió el pasado 6 de diciembre por presuntas irregularidades en su gestión. Y como una forma, además, de asegurar el desarrollo de las investigaciones y garantizar la eficacia de la resolución final sin obstáculos en el camino. Esto ha sido una decisión de la Junta Nacional de Justicia. Señor Iván La Negra, por favor, ¿cómo se puede interpretar que la fiscal de la Nación esté involucrada en actos de corrupción? Sí, bueno, estamos en estos momentos recién en los inicios, ¿no? de un proceso que seguramente será, como en otros casos similares, largo, ¿no? Lo primero que ha ocurrido es una decisión en el ámbito administrativo, porque las evidencias que se van conociendo, vinculados con los asesores, sin duda son claros indicios, por lo menos lo que se ha hecho público, de un involucramiento también de la Fiscal de la Nación, pero eso requiere pues ser objeto de una investigación detallada. Y por esa razón es que la Junta Nacional de Justicia ha abierto una investigación, y eso, desde luego, y me parece que ha sido coherente con esa decisión, obligaba a la suspensión de la fiscal, ¿no? Porque el tema de su directa relación, ¿no? con los hechos investigados, pero también el control que ella ejerce sobre el aparato del Ministerio Público, hacía muy complicado que pudiera hacer una investigación siguiendo ella en el cargo, ¿no? Además, el hecho de que hubiera retirado precisamente a la fiscal superior que encontró las evidencias que le incriminan, pues, deja muy claro de que no era posible, ¿no? una investigación con todas las garantías en esas condiciones. Entonces, ese es el primer paso, pero a partir de ahí, y a partir de la información que se vaya conociendo de las personas que están involucradas, en particular del señor Villanueva, puede abrirse ya un campo penal, un campo de investigación penal, que tendrá que ser seguido por los fiscales supremos que siguen el Ministerio Público. Porque hay que recordar que solo los fiscales supremos pueden investigar a altas autoridades del Estado, incluyendo la Fiscal de la Nación, incluyendo congresistas u otras altas autoridades, ¿no? que estén involucradas en este caso. Pero eso recordará que además en estos casos, al ser delitos que se han cometido en juicio de la función, presuntamente, tendrán que pasar eventualmente por el Congreso, ¿no? Entonces es un proceso largo, complejo, y esperemos que la evidencia nos vaya dando más claridad sobre toda la dimensión, ¿no? del tema que se va por ahora solamente delineando, ¿no? Ya lo que hay es muy grave, muy grave, ¿no? Que es un intento de usar el poder que se otorga para fines de defensa de la ley con objetivos políticos, ¿no? Y eso ya es un tema muy serio y muy grave.
Ahora, más allá de las personas, doctor La Negra, si nos enfocamos específicamente en la institución, en esta institución, el Ministerio Público, tan importante para el sistema legal, ¿qué desafíos enfrenta ahora el Ministerio Público para mantener su integridad, su eficacia, su eficiencia en medio de este tipo de denuncias, de acusaciones, de controversias? Bueno, el primer desafío que deriva de la coyuntura es garantizar una investigación muy bien hecha de todos estos casos que se han venido conociendo, incluyendo la investigación a la fiscal de la Nación y a otras autoridades involucradas en el caso. Garantizar que eso se haga bien, que se haga de una manera célere, que se haga de una manera con toda la rigurosidad necesaria, con el debido proceso garantizado. Ese es un primer desafío central, ¿no? Ahora, además de eso, hay un conjunto de decisiones que se han venido tomando durante los últimos meses en el Ministerio Público que han debilitado, de acuerdo con voces al interior del propio Ministerio Público, han debilitado la capacidad en varios casos claves, ¿no? El caso Lavajato, el caso de seguimiento a los casos de derechos humanos, los casos vinculados con temas de corrupción, ¿no? Entonces, incluso el caso que fue muy cuestionado respecto del cambio en la persona a cargo de del seguimiento de las investigaciones de la hermana de la suspendida fiscal de la Nación, ¿no? Entonces, hay varios temas que tendrían que ser corregidos por los fiscales supremos que queden a cargo ahora del Ministerio Público. Y por otro lado, también una información que se ha conocido y que empieza a ser cada vez más firme es la situación que también involucra a la Autoridad Nacional de Control, ¿no?, dentro del Ministerio Público. Que, bueno, en ese caso las sanciones corresponderían a la Junta Nacional de Justicia también, pero en todo caso también es un tema que habrá que tomar decisiones y medidas para evitar que eso afecte el curso del Ministerio Público en estos meses que vienen. Es decir, para usted, ¿estuvo bien justamente esta medida, esta suspensión por 6 meses a Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia? Me parece que no había opción, ¿no? Porque la situación de la fiscal, de las decisiones que había tomado y el nivel de, digamos, de lo que estaba en juego, es decir, estaba intentando una investigación por haber hecho un mal uso, ¿no?, de las funciones que se le han otorgado, y por lo tanto mantener en el puesto, manteniendo esa posibilidad de usar esas funciones, ya era un problema, ¿no? Y como digo, si agregamos el tema de la salida de la fiscal superior a cargo del caso, ya eso pues me parece que no daba otra opción. ¿Y cómo toma usted la reacción de la fiscal de la Nación? ¿No? Porque se ha conocido que su defensa indicó que recién mañana, lunes 11, ella va a entregar el cargo, porque el 7 y el 8 no podía porque es día no laborable, ¿no? Fue feriado, dijo ella, pero recordemos que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso indicó que ella trabajaba 24/7, ¿no? Y que incluso, pues, esto lo dijo como justificación al preguntarles, pues, por qué es que visitó, por ejemplo, su oficina durante la madrugada, ¿no? Ella indicó que, ella trabajaba 24/7 y que era normal verla, pues, durante cualquier hora del día. Sin embargo, ahora su defensa indica que recién mañana, lunes, va a entregar el cargo. ¿Cómo ve la disponibilidad, ¿no?, de la fiscal de la Nación ante estos hechos? Entiendo que ya algunas cosas se hicieron, inclusive el mismo viernes, ¿no? Gracias a unas gestiones del fiscal supremo Pablo Sánchez. Seguramente quedarán algunas cosas todavía pendientes, pero varias decisiones ya se tomaron, ¿no?, más allá del tema de puntual, formal, de entrega de cargo. Sobre las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, bueno, lamentablemente eso es algo que no solamente toca a la fiscal de la Nación, ¿no?, de la suspendida, ¿no? Es un tema que corta mucho de las actitudes de muchos de nuestros altos funcionarios y políticos, ¿no? Pero en este caso me parece que por lo menos ya el fiscal Sánchez ha tomado las medidas para que se garantice, ¿no?, de que esta culminación de la parte puramente formal administrativa no genere ningún problema en el manejo del Ministerio Público. Ahora, doctor La Negra, la fiscal de la Nación suspendida, ¿no?, está investigada por actos irregulares. ¿Esto sirve también para cuestionar las decisiones que tomó durante el tiempo que ha estado en el cargo como fiscal de la Nación?
Ese es un tema que tiene dos dimensiones. A ver, una dimensión que es la que se va a determinar si es una falta o inclusive un delito, y desde luego eso ya delegitima la decisión, pero por fuera de ello puede haber un juicio más bien de gestión. Es decir, por ejemplo, ¿tiene sentido retirar a la fiscal Marita Barreto de esa responsabilidad que ha venido cumpliendo durante los últimos años, ¿no? Donde hasta hace nada, e inclusive la propia fiscal, ¿no?, apoyaba y reconocía el trabajo? Pareciera que no. O sea, más allá de que hubiera o no un cuestionamiento a la decisión por las causas que la motivaron, es evidente que por un tema de gestión, de buena gestión, de buen manejo del Ministerio Público, pues que se mantenga en la posición parece algo razonable, ¿no? Y así en otros temas. Entonces habrá que ver cómo los nuevos encargados del Ministerio Público, el nuevo fiscal de la Nación, que se nombre de manera interina, empieza a tomar esas decisiones, ¿no?, para ordenar, en particular en los casos en donde la decisión claramente, más allá de, lo digo, de investigar las justificaciones, claramente no era la mejor opción. Muy bien, esta historia entonces todavía tiene para rato, doctor La Negra. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede en los próximos días en el Ministerio Público. Seguramente vamos a tener nuevas sorpresas como en los últimos días. Muchísimas gracias, doctor Iván La Negra, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Hasta pronto, gracias a ustedes, hasta pronto. 8 de la mañana con 28 minutos, momento de actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos.